Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas todos al Instituto de Física Teórica. Yo soy Rebecca Collins, vengo de la Universidad de Edimburgo, donde soy profesora de arte contemporánea, y estoy aquí por un año como la artista en residencia, la primera, en el Instituto de Física Teórica. Primero quiero agradecer al Instituto por acogerme por este año, que me siguen tratando demasiado bien. Y también dar las gracias a la Academia Real de Edimburgo, quien financia este proyecto, y además a Severo Ochoa por su apoyo en este evento en concreto. Pues el proyecto en la que estoy metido se llama Parámetros para comprender la incertidumbre, y una de las cosas que organizo a través de ese proyecto es un ciclo de seminarios interdisciplinares. Son en 4 partes, y hoy tenéis la segunda parte, que la primera ya fue el 11 de marzo, que ya está en el canal de YouTube si la queréis ver, pero hoy está la segunda parte, que se llama Membranas, micrófonos, hidrófonos y partículas. Un nombre así sencilla. Y viene de una idea que tenía hace años realmente, cuando me empezó David Cerdeño a hablar de un experimento que se llamaba Antares en el fondo del mar, que estaba buscando partículas invisibles, ¿no? Y esto me generaba a la imaginación pues muchas preguntas y muchas ideas, y desde entonces he tenido la suerte de conocer a Miquel Ardit, que está a cargo de ese experimento, y otro más nuevo que se llama Camp3Net. No voy a hacer ningún spoiler porque él nos va a explicar más cosas sobre todo eso. Él es investigador en la Universidad Politécnica de Valencia, en el campus de Gandía, y es el líder del grupo de investigación de acústica de astropartículas. También pues, he tenido la suerte de encontrar este libro, La radio ante el micrófono, Voz, eroticismo y sociedad de masas, escrito por Miguel Álvarez Fernández, que ha salido este año. Ya conocía a Miguel desde hace un par de años, y notaba pues, su forma de contar los ejemplos que trae de la radio y de la práctica artística. También tenía reflexiones sobre electrones y membranas, y parecía, pues encajaba bien una conversación, un diálogo entre estos dos. Entonces, pues de ahí surge lo que vamos a oír hoy. Entonces, sin más, voy a ahora dar paso a ellos, pero quería decir que también la idea de las sesiones es también un diálogo abierto con un público diverso, que sé que tenemos gente aquí de campos diversos, y si hay alguna pregunta, alguna inquietud durante el seminario, pues que puedes interrumpir o hacer una interferencia. Tenemos un micro que se puede llevar a ti para si tienes algo que tiene que salir en ese momento, o si no, también tendremos un minuto al final para también más preguntas, y luego un café con bollos, galletas y estas cosas para seguir hablando y discutiendo. Así que, yo creo que he dicho todo. Quiero dar las gracias a la gente que me está apoyando en ese proyecto y que me ha ayudado bastante hoy: David Cerdeño, Gabriel Arios y Matías Pesaro, y también los estudiantes de doctorado del grupo de Materia Oscura, y todos que están aquí en el EFT. Así que un aplauso para nuestros ponentes y la gente que está aquí. Y ya sin más, dejo paso a estos dos. Muchas gracias. Comienzo yo quizás, sí, retomo el micrófono pues para agradecer en primer lugar a todos ustedes su presencia hoy aquí, y ahora por estas inmediatas palabras siempre generosas, excesivamente, en fin, en lo que a mí toca, rebosantes de cariño, que es más que mutuo, hacia Rebecca Collins. Igual que, por supuesto, a todo el personal del Instituto de Física Teórica, David García Cerdeño, y bueno, todos los que han hecho posible este encuentro tan excepcional. Sí, hay los ruidos, ya empiezan las interferencias. Sí, yo espero que... Bien, sí, debería ser. Y
eso, tan excepcional, un encuentro en tantos sentidos, ¿no? Para mí es un privilegio, no ya solo compartir ahora esta conversación con Miquel, sino bueno, pues todos los encuentros preparativos y en fin, esos aprendizajes, créanme que he disfrutado mucho y que seguro se prolongan en los próximos minutos. ¿Acaso, permítaseme decir, no debería ser tan excepcional todo esto, ¿no? Y estos encuentros entre, ¿no?, arte y ciencia es, insisto, un modo y un motivo de aprendizaje tremendo para mí, yendo del campo de la música en concreto, de las artes en general, y por eso celebro especialmente que surjan estas oportunidades en el contexto universitario, y uno solo puede, por menos que desear que esto llegue a alcanzar una estabilidad, ¿no?, y que se constituyese en algo así como una plataforma, un punto de referencia en el que, pues eso, periódicamente podamos seguir teniendo encuentros tan fructíferos como fue ya el de, sí, el anterior, con esta maestra para mí que es Carmen Pardo, ¿no?, hablando de Cage, quien posiblemente también aparezca de nuevo, ¿no?, o Esperanza, hablando del ámbito de la cuántica. Pero aquí son las membranas, ¿no?, lo que nos convocaba, y claro, es un dominio, sí, un concepto incluso, el de la membrana, que ha sido muy sugestivo para mí en distintos órdenes. Desde ese punto de vista, y por entrar sí en materia, quizás de un modo más poético del que después podamos adentrarnos, aunque los números con Miquel Ardid están cargados también de poesía, pero es verdad, ¿no?, que me resultó, en fin, muy grato que Rebeca, después de una lectura, créanme, atentísima de este libro al que tan generosamente hacía referencia, pues buscó esa conexión, y es verdad que esa idea de la membrana es fundamental para esta investigación, para este libro, y los que seguirán, ¿no? De hecho, me gustaría sí mencionar en este inicio de la conversación que efectivamente, ¿no?, hablamos aquí la radio ante el micrófono, y aspira a ser este volumen primero de una serie que se centrará en sucesivas membranas, de ahí lo crucial de esta idea, que para mí sirven pues para trazar una suerte de topología, o si se quiere una cartografía del espacio radiofónico, ¿no?, esta cosa que tanto nos fascina a muchos y nos sigue intrigando, este misterio de la radio. Entonces, ¿cómo pensar la radio? Pues esa idea era a través de tres membranas, ¿sí?, delimitar, como digo, ese espacio a través de tres membranas, la primera de las cuales sería justamente la del micrófono, es esto que está aquí vibrando conforme uno pues pone en movimiento, ¿verdad?, las moléculas del aire, vamos, o cualquier medio elástico a la sazón, sí. Entonces, claro, pues de lo que se ocupa este libro es de lo que hay ante esa membrana. Luego, en un segundo volumen, por eso me pilla esto, insisto, de manera, vamos, tan pintiparada, claro, lo que viene detrás de esta membrana, es decir, cuando se produce ese fenómeno de la transducción, de la que hablaremos, supongo, ampliamente, y esas vibraciones ondulatorias del aire se transforman ya en ese flujo de electrones, ¿no?, y eso pues dará cuenta de un segundo volumen. Luego nos encontramos, ¿no?, con otro proceso de transducción, que sería el que protagoniza esa reverso simétrico del micrófono, que es el altavoz, ¿no?, donde de nuevo los impulsos eléctricos vuelven a convertirse, a transmutarse, ¿verdad?, a transducirse en sonido, sí, en movimiento de las moléculas de aire, hasta dar, en el casos, en una última membrana, ¿no?, en este conjunto, esta rosa de los vientos radiofónica, que sería la membrana original, ¿no?, el tímpano, ¿no?, el tímpano, donde ya pues son otros misterios, ¿no?, más bien abandonados a la neurociencia, quizás, los que intenten explicar qué sucede, ¿no?, en ese flujo, ¿verdad?, que conformaría esa cartografía o esa topología. Desde ese punto de vista, a lo mejor, pues lanzar esas sugerencias, ¿no?, compartirlas ahora con ustedes y con Miquel, ahora cogeremos, cuando escribía al inicio, ¿no?, sobre esta idea de la membrana, lo siguiente, me permito leer: la membrana es frontera, lugar de negociación, sitio de la permeabilidad, pero también de la ruptura, del rasgado, de la penetración. Es donde más posibilidades tiene el orificio de imponerse y arruinarlo todo. La membrana, actuando como diafragma, comunica elásticamente dos espacios, dos realidades. Es separación, pero también posibilidad de eco, de que las fuerzas de un lado se trasladen a, o por lo menos resuenen en, la otra parte, su más allá.
porque detrás de la membrana siempre está lo otro, lo diferente, lo ajeno. Como lugar de frontera, a la membrana se le atribuye una tarea de contención. Su última razón de ser consiste en no dejar pasar todo a su través. Filtrar, seleccionar, escoger, bloquear. ¿Con qué criterios? La respuesta está en la propia constitución de la membrana. El tamaño de su superficie, el material del que está hecha, su coeficiente de elasticidad. También aquí la memoria resulta fundamental. La fatiga que haya experimentado esa membrana en el pasado, la intensidad y duración del trabajo acumulado, modifica su comportamiento actual. Las condiciones ambientales son igualmente importantes: humedad, temperatura, presión atmosférica. La membrana, como toda frontera, es un sistema complejo en el que la alteración de una variable puede provocar enormes cambios en el funcionamiento general y repercutir en otros parámetros solo aparentemente remotos o inconexos. Bueno, yo lanzaba este primer atrevimiento, Miquel, y claro, la duda y la curiosidad es cómo resuena, valga la palabra, en ti esta idea de la membrana tan importante, ¿verdad?, para tu trabajo. Sí. Bueno, lo primero, quería también agradecer un poco la invitación, poner un poco en contexto. Cuando Rebeca me explicó el proyecto, me resultó muy interesante, pero a la vez digo, ¿qué podemos hacer aquí? Estamos en mundos completamente distintos, pensaba yo, ahora no lo pienso, entonces me ha servido mucho de que hay muchos elementos en común. Incluso cuando se planteó el seminario conjuntamente, digo, pero ¿qué vamos a hacer aquí? Tal. Pero desde la primera reunión pasaron 5 minutos y ya empezamos a ver que estamos más cerca un campo del otro, que juntos tenemos una visión más general y más amplia y también aportamos mayor creatividad. Yo lo he visto que hay nuevos enfoques. Muchas veces la ciencia vamos por un camino y nos guiamos porque tenemos nuestro método científico, que no debemos dejarlo a un lado, pero sí a veces soñar un poco o ampliar ahí y buscar caminos alternativos. La combinación con el arte ayuda mucho en este aspecto. Entonces, para mí, lo primero va a ser una experiencia muy enriquecedora, me agradezco la invitación. Y luego también es verdad que parámetros para incertidumbre, pues nos hemos permitido un poco, ¿no? que entre la incertidumbre y hacer un poco de práctica. Entonces, aquí también vamos a hacer algo, para mí novedoso al menos, más tipo diálogo que una presentación, una charla, una interacción con el público. Entonces podéis cortar o comentar o preguntar, al menos es lo que deseábamos en la idea, cómo surge, y interactuar un poco. Gracias también por la presentación al tema, que siempre, ¿no?, la página en blanco es lo que más cuesta, o el iniciar el discurso. Y retomando tu idea de la membrana, que es muy poética, pero a la vez has tocado todos los temas de la membrana, ¿vale? Aquí yo me he permitido, bueno, nos hemos permitido, mejor dicho, ¿no?, porque es cosa de los dos, de ir focalizando a nuestro mundo de la acústica, de las partículas y tal. Y naturalmente, ¿cómo empezamos con la membrana, con la acústica? Pues con el tímpano, ¿no?, y el oído, oyendo. ¿Y qué es oír? Porque a partir de ahí aparece la percepción sensorial, ¿vale?, que es la que nos permite entender el mundo al final, porque el mundo lo vemos a partir de la percepción sensorial. Entonces pensamos siempre en la vista, ¿no?, como elemento primero, si no lo veo no lo creo, pero el oído podríamos decir que está a la par, ¿vale?, por no ser, pero como mínimo a la par, ¿vale? Entonces la membrana en el oído, ¿vale?, como veremos, tiene una complementariedad con la visión muy importante, la historia de la evolución, importante, y aquí esa membrana que nos percibe notar las vibraciones provocadas por las ondas acústicas cuando llegan y nos permite ser consciente de que está ocurriendo algo, pues a 10 metros, a 100 metros, a 1 kilómetro, anticiparnos a verlo. Entonces, muy conectado
el oído, ¿no? Aquí tendremos con el cerebro y la percepción sensorial. Aquí. Sí. Sí, podemos, ¿no? Desde luego ahí retomar. Claro, ahí aparece también, antes hablaba de ese vértigo, ¿no? Ya el cerebro, que casi nos precipitaría hacia otras incógnitas, donde ya acaso el concepto de incertidumbre se magnifica, ¿verdad? Y con esta implicación, que creo que también nos va a ir acompañando en esta reflexión científica, pero también artística, de hoy, con el sujeto, ¿no? El sujeto que es el que construye, ¿no? Ese sensorio, ¿no? Ese sumatorio, digamos, de percepciones. Sobre esto que comentabas ahora, Miquel, sí que ha sido también para mí muy revelador en estos diálogos previos que hemos compartido, pues confirmar, siempre esto, ¿no? Genera cierta solidaridad, ¿no? Para los que trabajamos en el ámbito de las artes, pero en lo que, a falta de mejor expresión, seguimos denominando auralidad, ¿sí? Auralidad, nos gusta más la escucha que el sonido, ¿no? A veces se habla de estudios sonoros, ¿sí? Estudios aurales no ha triunfado mucho en nuestro, léxico, ¿no? Nuestro idioma, pero bueno, sí, o pensamos a través de la escucha. Y es verdad que una de nuestras, si se me permite, cantilenas, ¿sí? Un poco de lamento, es la crítica al oculocentrismo, ¿no? Y entonces, pues no se les escapará a ustedes, pues claro, la preeminencia que en los estudios, claro, de historia del arte, ¿no? Seguimos diciendo historia del arte, pero no historia del arte visual, pero casi asumimos, ¿verdad?, que eso tiene más que ver con, digamos, históricamente los cuadros, ¿no? Más recientemente la fotografía, etcétera, o incluso cuando llegamos a manifestaciones como el vídeo, pues termina predominando la dimensión visual de esto, sí, incluso en estudios, ya que estamos en el ámbito universitario, como comunicación audiovisual, donde un mínimo, digamos, análisis, digamos, semántico, ¿no? O casi etimológico, pues pondría en cierta equiparación lo audio con lo visual, claro, pues al final, de nuevo, qué sorpresa, termina, ¿verdad?, la visión, ¿no? Tomando. Y parece también con muchos de los experimentos, ¿no? Claro, han sido detección óptica, en un sentido, en fin, amplio, desde luego, del término, ¿no? La idea de, ¿no? Quizás también, incluso a los foráneos respecto de la ciencia como yo mismo, pues asociemos antes con un microscopio, ¿verdad? Sí, sí, o con un telescopio en otro ámbito, ¿no? Como objeto de elemento, instrumento de observación. Ahí es donde, claro, para mí ha sido tan, vamos, estimulante y también tan disruptivo conocer, pues, del trabajo que estáis haciendo, que eso se aproxima, ¿verdad?, a la acústica y a la detección de patrones acústicos. Efectivamente, aquí también en el ámbito científico y detectores de partículas, y en nuestro caso los telescopios de neutrinos, también predomina la óptica, al menos por ahora, y tendríamos aquí el elemento principal de los telescopios de neutrinos, que serían esas bolas formando, como veremos, el sistema tridimensional de sensores ópticos que son capaces de detectar la luz producida después de la interacción del neutrino, ¿vale? Y este sería un elemento de la transducción óptica también, porque al final el neutrino interactúa y, vamos, transducción al final es conversión de energías. Podemos entender incluso el neutrino generado en el objeto astrofísico, ¿vale?, que puede ser un suceso muy violento para que tenga esas energías y salga con esas energías, se va transformando, transformaciones de energía en partículas también, y esas partículas, el neutrino tiene la ventaja de su estabilidad, de ser neutro e interaccionar débilmente, con lo cual puede venir de muy lejos, puede venir de objetos densos, y es un mensajero perfecto de cara a entender el universo, ¿vale? Ese mensajero perfecto tiene su contrapartida, en que es muy esquivo y muy difícil de detectar. Necesitamos grandes detectores muy complejos, veremos los ejemplos un poco de Antares y KM3net más adelante, para poder ir determinando y poder descubrir, detectar estos detectores y, a partir de la información que nos llevan, saber un poco más del universo. Entonces, normalmente tenemos la óptica, pero también hay un fenómeno en el cual a mí me gusta mucho trabajar, que es la detección acústica de neutrinos. Cuando tenemos un neutrino de muy alta energía, del orden de un julio, es decir, ya algo macroscópico, por decirlo así, todo concentrado en un neutrino que va,
ahí y interacciona, es capaz de depositar esa energía de forma muy rápida, porque se genera una cascada que te va a calentar el medio, que en nuestro caso sería el agua marina. Ese pequeño calentamiento del agua marina va a producir un pulso bipolar con unas características muy concretas, ¿vale? Es bipolar y muy directivo, con simetría cilíndrica. Esas especificidades serían las características principales para poder separarlos de otros ruidos. Y nosotros, en elementos de transducción, por ejemplo, hemos estado trabajando en un array de hidrófonos. Los hidrófonos, bueno, más que hidrófonos en este caso serían transductores, porque son utilizados como emisores, de tal forma que entendemos la transducción, pero ya de segundo orden, porque lo que vamos a hacer es emitir una señal de más alta frecuencia aquí para que el medio, a su vez, por interacción no lineal, te produzca el pulso que queramos. Y con esto conseguimos una mayor directividad y poder asemejarnos con unas dimensiones operativas en grandes profundidades, de tener algo que simule el patrón del neutrino y poder calibrar nuestros telescopios. Entonces, en ese elemento de transducción, y aquí, desafortunadamente, vamos bastante pasos por detrás de la óptica, pero llegaremos, llegaremos poco a poco. Sí, bueno, quizás, claro, más allá de esa lectura, digamos, lineal, ¿no?, que sugieren o suscitan tus palabras ahora, Miquel, ¿no?, de ir por detrás. Claro, aquí la duda siempre, ¿no?, también trasladándolo al orden en el que uno está un poco más familiarizado, o sea, distinto, ¿no?, el camino, ¿no? Justamente es también, ¿no?, el modo de conocimiento que puede propiciar la oralidad, ¿no?, la escucha, es, ¿no?, distinto. O sea, sí que es la experiencia cosechada en los últimos años, ¿no?, de, bueno, pues de consolidación, ¿no?, por supuesto, de este campo, en su comprensión académica, me refiero, de los estudios aurales o de estudios sobre el sonido a los que antes me refería, entendibles también, lo anoto siquiera entre paréntesis, como una muy particular evolución, claro, de la musicología, pero también bueno, pues un desbordamiento, por supuesto, disciplinar, ¿no? Aquí ya la estética no es necesariamente, ¿no?, el reducto al que nos enfrentamos. Son obras, y espero que tengamos ocasión aquí de compartir algunas obras musicales o surgidas como musicales, pero bueno, pues también desde esta perspectiva, ¿por qué no analizar, pues sí, el paisaje sonoro, ¿verdad?, ¿no?, que nos ponen en estrecha, llamo ya, connivencia con temas de investigación como los que ¿no?, trabajas, Miquel, o, qué sé yo, el sonido de un característico de un determinado coche, por poner un ejemplo, ¿no? Es el diseño de sonido, la composición, claro, son categorías que podían estar mucho más diferenciadas hace unas décadas y ahora no tanto, ¿no? La idea de componer, pues también, claro, quien diseña, sí, o el cine es otro ejemplo paradigmático, ¿no?, donde todavía se sigue separando por parte de mucha gente, ¿no?, la banda sonora, ¿no?, esta cosa acaso orquestal y con sus violines, ¿no?, de pues otro tipo de sonidos que acompañan la película, pero también es posible pensarlo como un todo, digamos, ¿no?, todo aquello que suena nos resulta relevante. Esto en ese ámbito, de nuevo, de las artes visuales. De nuevo, aquí se adelantó por seguir con esas metáforas lineales y entonces, claro, de la historia del arte, el salto, ya en los años 60 del pasado siglo, a los estudios visuales, ¿no?, donde efectivamente pues tiene sentido, desde luego, analizar, pongamos por caso, las meninas, pero también, ¿por qué no?, pues una etiqueta de Coca-Cola, ¿no?, también es susceptible, ¿verdad?, ¿por qué no generar conocimiento, ¿no?, a través de ese análisis, ¿no? Entonces, claro, aquí queda también la duda, ¿no?, de si efectivamente en ese ámbito en el que trabajas pues pueda generar otro tipo de conocimiento, ¿sí? A veces, claro, más incierto, más inestable, el carácter efímero, ¿verdad?, sí que es, ¿no?, inherente, ¿verdad?, a lo sonoro, se nos escapa, pero bueno, a lo mejor eso también nos puede, y al menos el aprendizaje que nosotros cosechamos en ámbitos, ya digo, más vinculados al artístico, también poner en cuestión si eso otro que llamamos visual es realmente estable o es realmente más tangible, ¿no? Efectivamente, la complementariedad que tenemos en el mundo de la óptica y de la acústica, que podemos ver aquí, ¿no?, donde en la visión, ¿vale?, pues podemos ver, pero normalmente distancias limitadas, si tengo un objeto y yo no tengo. En la acústica, las longitudes de onda
varían muchos órdenes de magnitud, al contrario que pasa con la luz visible, con lo cual los fenómenos de difracción, la absorción y tal se generan bastante diferente y muestra esa complementariedad, ¿vale? En nuestro caso, en los experimentos de partículas con telescopios de neutrinos, también tendríamos la misma situación. ¿Dónde llegaría la acústica? Donde no puede llegar la óptica, porque está limitada. Entonces, si queremos estudiar esos neutrinos ultraenergéticos, con la óptica no es posible, porque necesitamos instrumentar un volumen muy grande y la luz se absorbe en el mar. Tenemos que ir a algo que nos llegue de mucho más lejos, y esa es la idea de la acústica. Los flujos van a ser tan pequeños, van a haber tan pocos neutrinos, que debo de ser capaz de monitorizar kilómetros y kilómetros cúbicos de agua, bonito, ¿no? para poder detectar. Entonces vamos a complementar, ¿no? Con esa también. reflexión sobre la radio que se anticipaba y donde enganchan, ¿no? Pues claro, al final es esa pequeñísima membrana del tímpano la que nos abre un espacio inmenso, ¿no? Hay como ciertas paradojas así contraintuitivas, digamos así, de momento, pero que es muy parecido, ¿verdad?, a lo que os encontráis. Sí, sí. Sí, sí, efectivamente, muy parecido a lo que nos encontramos, y de alguna forma tiene analogías un poco ahora nos pondrás tu ejemplo, por ejemplo, de música, en el cual se interacciona la música con la naturaleza y cómo te crea nuevos ambientes, bueno, tú lo podrás comentar mejor, sí, es verdad que nuevas creaciones. Dentro del orden y vaya esto por delante, me ruboriza un poco comenzar con un ejemplo, digamos, propio. Solo me conforta que no es tan propio, en tanto que es un Miguel de hace 20 años el que trabajaba una composición que, claro, pues justamente en estas conversaciones sí parecía que tenía pertinencia. No quisiera ser demasiado prolijo en las explicaciones, todo esto expuesto en fin, con esta densidad de información que a mí tanto me abruma, pero bueno, es un trabajo, se puede plantear incluso como un estudio sobre síntesis aditiva, ¿no? Una forma de música electrónica donde a través de las ondas más simples, ondas sinusoidales, ¿verdad?, se van superponiendo, ¿no?, conforme el espectro armónico natural, y así se conforma un espectro armónico más complejo. Entonces, ¿cómo se planteó esto en esta pieza? Bueno, pues son dos ¿no?, espectros armónicos, uno parte del si, para entendernos más grave, del piano, y otro desde el do, hay una diferencia, y suenan, aquí estamos, ¿no?, tenemos multiplicados los altavoces, son canales estéreo, pero bueno, cada espacio, que es también otra de las reflexiones que ahora, ¿no?, espero que esto sirva para detonar, condiciona, ¿no?, la recepción de la pieza, hasta el punto que, dado que se trata, a ver si esto lo explico medianamente bien, pues de señales acústicas muy simples, insisto, ¿no?, donde se pueden detectar cómo se van añadiendo estos distintos parciales, ¿no?, armónicos e inarmónicos, claro, entran en conflicto, y entonces pues se producen esos batidos, ¿verdad?, esas, ¿no?, multiplicaciones, bueno, esas cancelaciones, ¿no?, se refuerzan las formas de onda, claro, y todo esto depende, no se le escapa aquí a nadie, del espacio, ¿no?, porque ahí está también la gran reflexión que en el ámbito de la música electroacústica primero y de estos estudios sonoros después, claro, estamos, ¿verdad?, todos más convencidos, y está muy asumida la idea de que la música es algo que transcurre en el tiempo, ¿verdad? Y grandes pensadores de la estética, ya desde finales del 18, pues relacionaban la música como una de las artes temporales, ¿no?, esas categorizaciones que se dedicaban a hacer en aquel entonces. Nos resulta menos familiar, pero a poco que lo pensemos es igualmente evidente que la música transcurre en el espacio, y hasta se podría decir más, ¿no?, sin ponerse demasiado existencialista, pero claro, la música es tiempo, ¿verdad?, y en la misma medida podemos llegar a pensar que es espacio, sí, o construye espacio, como ustedes prefieran, ¿sí? Entonces, bueno, desnudar este proceso, ¿no?, de cómo efectivamente el sonido o la música, algunos ya no hacemos muchas distinciones, ¿verdad?, entre una cosa y otra, construyen no solo tiempo, sino espacio. Entonces es lo que se intentaba con esta pieza, que bueno, podemos sí reproducir. Es verdad que estos altavoces que están sonando no tienen sensibilidad, hablando de membranas, vamos, suficiente para, ¿no?, estos sonidos graves que ya deberían estar acompañándonos, y poco a poco van, con permiso.
aquí de nuevo hablamos, ¿no?, del sujeto y del tímpano y de nuestra propia fisiología, igual que al principio eran las membranas de los altavoces las que ignoraban ciertos registros de frecuencia graves, ¿no?, de los 20, pues ahora esto continuaría, ¿no?, podría continuar más allá de los límites de la audición humana. Pues, ¿no?, hasta aquí este ejemplo. Bueno, otros barridos que también vosotros, ¿verdad, Miquel?, usáis, ¿no? Después podremos escuchar, ¿no?, sweeps, ¿no?, barridos también, para ver cómo es la respuesta. Sí, esto es un poco, digamos, un barrido un poco más detenido, más deleitoso, si se quiere, y, ¿no?, por ver, bueno, qué pasa en esa estrecha franja que convencionalmente ubicamos, ¿no?, entre los 20 hercios y los 20.000, esto, en fin, con todo el valor, digamos, estadístico y aproximativo, sí, ya vamos cumpliendo años, eso de los 20.000 es más en fin, un desideratum que otra cosa, pero bueno, luego también veremos, ¿no?, de dónde viene, ¿no?, al menos en música ha sido también relevante, claro, esa frontera, digamos, de los 20 hercios, ¿no?, hablamos de frecuencias y realmente qué pasa ahí, ¿no? Luego a lo mejor podemos escuchar también otro ejemplo, pero bueno, es relevante, ¿no?, para vuestro trabajo también esta dimensión, bueno, espacial, ¿no?, del sonido, claro. Efectivamente. Por ejemplo, bueno, podemos aquí mostrar un pequeño vídeo, es muy pequeño, simplemente para ver un sweep rápido logarítmico. Y como la membrana va vibrando al ritmo un poquito, ¿no?, al respecto, y como percibimos ahí las diferentes frecuencias. Bueno, sí. Ahí continúa, pero ya el dispositivo de audio y nuestro oído ya no sería capaz de y Nos pasa también en el dominio visual, ¿no?, que realmente, ¿no?, a veces también asumimos que es como una totalidad de la visión, pero claro, es una barrera o digamos una franja muy limitada del espectro electromagnético, claro. Sí, no, en el dominio visual está mucho más acotado, estamos con un poco rango frecuencial donde podemos percibir. Aquí una señal muy parecida, pero Onda cuadrada, ¿no?, con onda cuadrada, de tal forma en el mundo digital como vivimos. Si notamos este final, ¿no?, de este glissando, como llamamos los músicos, ¿verdad?, de este glissé, ¿no?, de deslizar, como hace un instrumento de cuerda, ¿no?, con el dedo, ¿no?, recorriendo el mástil del instrumento, ¿no?, ese glissé, y terminaba, ¿verdad?, claro, justo, ¿no?, viene a cuento lo que mencionaba antes, ¿no?, como desde el punto de vista de la música, donde, pues, ustedes recordarán de sus más tempranas y prematuras nociones de solfeo, claro, altura, ritmo, duración, intensidad, ¿no?, nos siguen enseñando en los conservatorios y academias, etcétera, ¿no?, como los 4, digamos, parámetros, diríamos ahora, ¿no?, vectores o categorías a través de las cuales pensar la música. Claro, a poco que uno curiosee al respecto, ve que no son tales, ¿no?, ni están nada limitadas, ¿no? ¿Acaso en el siglo XX haya sido particularmente importante la reflexión acerca de cómo ese timbre, ¿verdad?, esa ¿no?, distribución de la energía entre los distintos parciales armónicos y inarmónicos de un espectro configura, ¿no?, pues ese color que llamamos nosotros, siempre muy difícil, ¿verdad?, de categorizar, pero en última instancia lo que nos permite diferenciar la misma nota para entendernos en un piano que en un trombón, ¿verdad?, o en una viola, sí, o los timbres de la voz, ¿no?, de Miquel o de yo mismo, cualquiera de ustedes cuando hablan, ¿no? Entonces, claro, el timbre no es una categoría independiente, ¿no?, análoga, ¿no?, como altura, timbre, duración, intensidad. Claro, no, el timbre es función de la altura, ¿no? No suena igual un piano del registro más agudo, ¿no?, cuando analizamos, ¿no?, y a partir de los años 50 del pasado siglo, a través del espectrograma, claro, pues es que nosotros hacemos esa construcción, digamos, fenomenológica, ¿no?, cultural, evidentemente, del piano, y, no, esto suena a piano, pero si cortamos, ¿verdad?, o grabamos en cinta magnética los sonidos del piano, por ejemplo, insisto en este registro agudo, y cortamos el ataque, ¿no?, dentro de la envolvente de amplitud, ¿verdad?, la evolución dinámica del sonido, cortamos el ataque, pues se nos hace indistinguible de determinados instrumentos de percusión como un xilófono.
Claro, ¿no? Es nuestro oído, son sí, los primeros, ¿no? El despliegue, digamos, de esos parciales, sí, esos transitorios que llamamos, los que nos da pista. Y, análogamente, si nos quedamos, por seguir con el ejemplo, con, ¿no?, la grabación, en ese momento en cinta magnética, de una nota grave del piano, y de nuevo prescindimos del ataque, que es lo que a nuestro oído, es decir, a nuestro cerebro, le da pistas, ¿no?, acerca de esa evolución, ¿no? Estamos hablando de centésimas de segundo, cortamos, como digo, el ataque, el inicio del sonido, es muy difícil que lo distingamos del de un trombón, por ejemplo, sí. Pero claro, para nosotros, pues, es el piano, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista de la acústica, se parece, si se me permite, como un huevo a una castaña, claro, todo eso, y no tiene... Sí. Eso por un lado. En cuanto a la invalidez, digamos así, epistemológica de la categoría del timbre, ¿no? Para pensar, me refiero como, ¿no?, yuxtapuesta o equiparada a, sí, altura, timbre, duración, intensidad. Pero es que incluso en cuanto a la altura, que es como los músicos nos referimos a la frecuencia, ¿verdad? O se llama bien la sensación de frecuencia, claro, distinta del ritmo. Pues acabamos de ver en este ejemplo que no es tal, en el sentido que hay un continuo, ¿verdad? Y esto que acabamos de decir antes, ¿no? Los 20 hercios, ¿no? A partir de los 20 a los 20.000. Pues esto, la verdad, se aproxima bastante al cuento chino, ¿no? En el sentido que es una forma de pensar, pero claro, pues una frecuencia, es decir, una altura, es decir, una nota, si ustedes quieren, que descienda, ¿no?, a través de un glissando, ¿no?, en orden de, ¿no?, frecuencia, menos hercios, pues hay un momento que lo pensamos o lo escuchamos como un timbre. Esto musicalmente, y si se me permite, ¿no?, poner otro ejemplo, ya lanzamos ahí, ¿no?, así, ¿no?, después de ese rubor previo, pues ya el que fue uno de mis grandes maestros, Stockhausen, sí que en una obra importante, Contacte, ¿no?, del año 58, bueno, hay dos versiones, una puramente electrónica y otra que es piano, percusión y electrónica. Sí, pues si esta además tenemos vídeo, cosa que, en fin, uno es un poco militante y suele poner ejemplos de audio, pero bueno, esta vez vamos a poner el vídeo por una vez. Bueno, ahí teníamos bueno, esta es una foto ya de los 70, esto, que era más jovencillo. Nació en 1928, ¿verdad? Y sí. Bueno, no, reproducimos, siquiera además con nuestros primeros minutos, bueno, aquí hay una teatralidad también, ¿no?, en un tam-tam, ¿no?, algo parecido a un wow que llamamos nosotros, y a partir de aquí tenemos, bueno, la parte de piano, la parte de percusión y los sonidos electrónicos, ¿sí? Normalmente no hace falta, ¿verdad?, para qué transcribir los sonidos electrónicos, pero aquí es para que se orienten los instrumentistas. Bueno, es una obra, tiene algo de metáfora, una obsesión era para Stockhausen la idea de contactos, ¿no? Contactos entre distintos registros, también como los que estamos aquí propiciando, ¿no? Arte y ciencia, pues claro, entre el sonido del piano, el sonido de la percusión y también los sonidos electrónicos. Y en esa línea de explorar contactos se inscribe esto dentro de la poética, digamos, del serialismo integral, ¿no?, en los años 50, el mundo de Darmstadt, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ya divisamos por aquí en la parte electrónica esa figura, ¿no?, ese glissando descendente. Vemos. El piano. Aquí se espacializan los sonidos electrónicos, viajan. Esto es una reducción estéreo, el original es cuadrafónico. Y aquí vemos el comportamiento de este sonido electrónico, ¿no?, en el que cristalizan los materiales. Pasamos página. No hemos pasado del dominio de la frecuencia al dominio del ritmo, al cual se aplica claro, estamos en el mundo analógico, ¿no?, una reverberación, y ya de nuevo se convierte de nuevo en altura, ¿verdad?, de esa partícula. Bueno, es un pasaje importante en la obra, desde luego, y en el propio pensamiento de Stockhausen, que nos pone, sí, en esa idea, ¿no?, del continuo, ¿verdad?, entre frecuencia y ritmo, ¿no?, desmontando algunas asunciones musicales que por vía de la convención pues han perdurado y todavía, ¿verdad?, calan y limitan, desde luego, nuestro pensamiento. Aquí ya el gesto musical, papam, vuelve a ser recuperamos el dominio de la nota. ¿Cortamos por ahí? Sí. Y también estaría aquí gravitando, ¿verdad, Miquel? Bueno, el salto entre lo continuo y lo discreto, ¿no? Efectivamente, esas frecuencias que superan los
los 20 hercios, ¿no? Los percibimos como un continuo, esa nota tal, y luego ya estamos en lo discreto, ¿no? Sí, en el ejemplo de altavoz se percibía, ¿no? Como golpes en la membrana con la señal cuadrada, que hay pum, 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 ¿no? Y nada, me he quedado sin palabras. Perdón, estas cosas sí, siempre vienen, sí. Pero bueno, lo mismo que me vas a mí al ver ya los coseros. No, efectivamente, nosotros como lo entendemos, pues vemos un poco la matemática, que también tiene su gracia detrás, ¿no? En esas formas de onda, esas funciones sinusoidales que se superponen, como en tu ejemplo que has mostrado antes. Esto muchas veces, cuando yo doy charlas de divulgación o incluso en la universidad, pues para que lo perciban, pues das con el diapasón, notas la frecuencia, como modificando ligeramente la barra puedes obtener una frecuencia ligeramente distinta, y como algo tan ligeramente distinta luego produce lo que tú has mostrado también en tu obra, ¿no? Esas distorsiones o cambios de intensidad bruscos que aparecen debido a la superposición de las dos ondas, ¿no? Los famosos batidos, ¿no? Entonces normalmente con los dos diapasones pues hacemos esto. Me ha encantado tu forma también de mostrarlo con tu obra sintética, y luego también con el ejemplo de Contacte, ¿vale? Entonces lo voy a añadir a mi repertorio. Fantástico, del diapasón, sí, porque le da otra visión. Tiene mucho que ver con cómo trabajáis, ¿no? Interfiriendo distintas señales, ¿no? Propiciando interferencias entre sí, claro, modulándolas. Entonces mostrándolas, y al final la matemática nos dice que no es tan distinto, ¿vale? La matemática te dice, pues es una onda sinusoidal. El concepto detrás es el más simple que podemos, que es la superposición, la sumar. Si tienes A y tienes B, pues súmalo. Y normalmente en física esto funciona, y es lo más simple, que es decir, pues lo sumo, lo único es que hay que sumar lo que toca. Si es, en este caso, una vibración con otra vibración, y lo que tienes. En otros, pues campos con sus vectores, en otros, pues cosas más complejas, pero al final la idea que hay detrás normalmente suele ser la más simple, la que te funciona en la mayoría de los casos, ¿vale? Y estas situaciones, por avanzar un poquito, y ir al mundo, llevármelo al mundo de las partículas, ¿no? Ocurren también en el mundo de las partículas. El neutrino, ¿han anunciado? Es la partícula por antonomasia, que hay como 3 tipos de partículas con 3 sabores, pero que no están fijos, van oscilando entre unas partículas y otras. Entonces no se sabe muy bien con cuál vas a encontrar al detectarla, y se genera un tipo de partículas, luego cuando llegan a tu detector ya no son las que se han generado, o no observan las que se han generado, mejor dicho, porque han ido oscilando. Entonces lo que ves de tu respuesta al detector es muy diferente, ¿vale? Y esto nos ha vuelto locos a los físicos de partículas y a los detectores de neutrinos. Pero ¿qué está mal, nuestro modelo en el Sol o nuestros detectores? Al final estaba mal la física, que no era completa. Necesitábamos conocer un poco más, y eso nos ha ayudado a entender y a ir más allá en la física, y ahora entendemos más gracias a estas oscilaciones. Tenemos que sumar, pero sumar bien, por decirlo así. Hay que sumar lo que toca. Al final la idea siempre suele ser simple, pero sumando lo que toca. Entonces aquí tenemos unos ejemplitos, ¿no? De un poco de juego de trilero. ¿Qué neutrino soy? ¿Qué vas a detectar? Siempre tiene su máscara. Y donde hemos dado, Miquel, el salto, también hablas de trileros que habíamos mencionado, y así de pronto hemos pasado, ¿no? Que veníamos hablando de longitudes de onda, ¿verdad? De eso, a partículas, ¿no? Ese tema tan fascinante, ¿no? De la dualidad onda-corpúsculo, ¿verdad? Y claro, que también a nosotros en música, en el pensamiento sobre el sonido ha sido muy relevante, ¿sí? Pero bueno, ¿no? Conviven las dos, digamos, aproximaciones, supongo, en un trabajo experimental también como el vuestro. Sí, no, es que en la cuántica nos dice que es indisociable. Quiero decir, intrínsecamente ya es indisociable. Ajá. Entonces, lo único es que a veces, igual que con los neutrinos parece de una forma, pues se asemeja o funciona como una partícula, pues voy a decirle una partícula y no me complico la vida. Y otras veces funciona como una onda,
pues voy a decirle onda, y así lo tengo más claro, ¿vale? Pero cuando estás en el campo intermedio, no te queda más remedio que interactuar entre onda y partícula, ¿vale? Hay algunos efectos en cuántica, como el efecto fotoeléctrico, que se explica muy sencillamente considerando la luz como una partícula de fotones, y otros como la difracción, por ejemplo, que tienes que considerar que es una onda para entenderlo de forma más fácil, de forma clásica, ¿vale? Entonces la cuántica sí que dio un salto conceptual porque ya lo que sería el tema de idea ya viene de remoto, ¿no? Si la luz era partícula como Newton parecía entender, o ya como onda, ¿vale? Luego ganó la onda debido a los experimentos, pero luego experimentando mucho más llegamos a la conclusión de que también es partícula. Entonces al final ha vuelto a llegar el equilibrio. Incluso con las ondas acústicas, muchas veces, ya desde el punto de vista clásico, también hay interacciones que parecen el fonón, que parecen más una partícula que una onda, ¿vale? Sin entrar ya en el mundo cuántico, porque a veces la interpretación es un modelo que tenemos, nos hacemos modelos para ayudar a entenderlo y hacerlo, pero la naturaleza tiene su recorrido y nosotros nos ayudamos con esos modelos y a veces encajan muy bien a la perfección y decimos lo entendemos y otras veces no, ¿vale? Pero nos amplía el abanico. El no saber la incertidumbre, el no conocerlo todo, es lo que te amplía, ¿eh? Y aquí la cuántica ha ido un poco a establecer esto como intrínseco, dualidad onda-corpúsculo. El incertidumbre, no vas a poder, por muy bueno que seas, no vas a poder llegar a conocer todo, a tener, ya intrínsecamente. Antes, desde el punto de vista experimental, ya lo sabíamos, ya nos hacíamos la idea, nunca voy a poder ser tan bueno de saberlo todo, porque tengo la limitación experimental, ¿vale? Cuando quiero medir algo, tengo que meter mi detector, tengo que hacer esto, va a estar limitado, según el tamaño no voy a poder, ¿vale? Desde el punto de vista práctico ya estábamos, pero incluso más allá, desde el punto de vista teórico, es que no se puede, porque desde el punto de vista práctico siempre intentamos ingeniárnoslas para ir un poquito más, pero la física cuántica ya te pone un límite diciendo hasta aquí. Sí, sí. Claro, es bonito, ¿no? Y en el discurso que planteas se puede inscribir, ¿no?, dentro de la historia de la ciencia como esos aprendizajes o lecciones de humildad, ¿no?, que nos da, que nos puede remitir a, ¿no?, Copérnico, tal, o Darwin en otro orden, digamos, ¿no?, de, en fin, ¿no?, restarnos privilegios, digamos, no estamos tan en el centro ni somos capaces de saberlo todo, sí, quizás como en otros ámbitos del conocimiento, pues eso, ¿no?, Freud con el inconsciente, ¿no?, o qué sé yo, ¿no?, en fin, otras variables. También en música, ¿no?, es fascinante y, claro, para mí especialmente bonito en un contexto como este evocar a Xenakis, Yannis Xenakis, ¿no?, compositor de origen griego. Vuelven las interferencias, maravilloso. No creo. Y bueno, que estamos celebrando, o deberíamos estar celebrando más, no hay tanto movimiento institucional en España, si me permiten la crítica, el centenario. Nació en 1922, falleció en 2001, Yannis Xenakis, origen griego, pero bueno, luego nacionalizado francés y con una amplia formación matemática, es conocida su labor como ingeniero, también como arquitecto, ¿no?, en colaboración, usemos ese eufemismo, con Le Corbusier, y quien, claro, pues algunas intuiciones muy tempranas, procedentes del ámbito de la matemática, sobre esa, ¿no?, aproximación, digamos, más que dimensión corpuscular del sonido, ¿no?, este matemático Naum Gabor, ¿no?, de origen húngaro, pues a nivel, ¿no?, hasta donde yo sé todavía no era más que una especie de, bueno, especulación teórica, no tenía, ¿no?, ninguna constatación experimental, pero esa idea, ¿no?, también casi nos remite a lo que intentaba explicar antes respecto a esas categorías, ¿no?, un poco fraudulentas, ya ha quedado mostrado de altura, timbre, duración, intensidad o el ritmo, y claro, pues asumimos, ¿verdad?, y nos cuesta pensar la música, el sonido, de otra forma distinta que como esas longitudes de onda, ¿no?, que antes se celebraban. Pero es verdad que Xenakis ya en el año 58 tiene en 1958 tiene esta intuición de cómo podría ser una música pensada en términos de partículas, ¿sí?
Esto luego ha tenido un recorrido, conforme han aumentado, por supuesto, ya en nuestro siglo las capacidades de computación en el dominio de la síntesis granular, ¿no? Que algunos desde luego conocerán y sobre la que nos podemos extender más adelante, ¿no? Muy importante en muchos ámbitos también de la síntesis de voz, ¿verdad? Pero bueno, me apetecía también compartir aquí ese ejemplo tan prematuro, en fin, pionero, con toda esa ingenuidad posiblemente que pueda aparejar, pero también con esa audacia en el sentido también anglosajón, ¿no? Sí, de valentía, y donde, pues ya digo, inspirado por esas ideas sobre, sí, el sonón, ¿no? O la analogía del fotón, ¿verdad? El pensamiento, digamos, ¿no? Corpuscular del sonido, lo que hace, volvemos a los años 50, ¿no? Como ponía antes los ejemplos, era la cinta magnética, ¿no? El instrumento y las tijeras. Entonces él corta, bueno, es una grabación de hecho de una combustión de carbón, por distintas razones más de índole poética, y él corta pequeñísimos fragmentos, ¿sí? Estos serían los pequeños átomos de sonido, si se quiere, que él adhiere, que él pega en una cinta magnética mayor, construyendo algo así como nubes de sonidos, ¿no? Entonces, claro, aquí los parámetros de la composición pues tienen más que ver con la densidad, ¿no? Con la textura. Renuncia el compositor, y esto también tiene mucho que ver, creo, ¿no? con ¿no? vuestros avances, ¿no? Y en la cuántica, claro, el compositor no sabe qué altura está sonando en un momento determinado, ¿no? No se puede tener un conocimiento de qué frecuencia es la que en ese momento de la combustión del carbón queda, ¿no? Y en ese trocito, pero sí controla lo que será que llamaba fenómenos de masa, ¿no? Son evoluciones, densidades, ya digo, la metáfora de la nube, ¿no? Donde nosotros no percibimos los elementos constitutivos, sino un perfil general. Y entonces, claro, desde ese punto de vista analógico, pues el propio perfil, a ver si lo consigo explicar bien, ¿no? De esos pequeños ¿no? corpúsculos de sonido, esos trocitos de cinta, claro, esto es un lector, ¿no? Los cabezales magnéticos que van leyendo esto, ¿no? En fin, a 76,2 centímetros por segundo normalmente, y entonces, claro, si ese pequeño corpúsculo comienza, digamos, ¿no? Su perfil es así creciente, pues esto va a ser un pequeño crescendo, digamos, ¿sí? Que puede ser más o menos gradual, no sé si me explico muy bien, ¿no? Igual la envolvente de salida, sí, será, claro, tan ancho como sea ese corpúsculo, pues más sonido va a ser, ¿no? Pues entonces pueden ser átomos más chiquititos, ¿no? O más grandes. Sí, átomos lo digo en un sentido metafórico, quede claro. Y entonces es así como se construye esa primera, ¿no? Tentativa, aproximación a lo que podía ser, ¿no? La síntesis granular, ¿no? Una concepción, digamos, corpuscular de la música distinta, ¿no? De la que estamos acostumbrados. Ponemos este ejemplo que tiene todo el color y el calor ya digo, de los años 50. Quizá conozcan muchos de ustedes el pabellón Philips de la Exposición Universal de Bruselas del año 58, ¿no? Donde colabora, de nuevo, pongámoslo entre comillas, es un trabajo de Xenakis, pero bueno, lo firma, ¿no? Le Corbusier. Sonaba una pieza de Edgar Varèse, otro gran compositor, pero bueno, coló allí el joven Xenakis esta pieza Concret PH, que suena así. Escuchemos un fragmentito. No es relevante para el compositor que nota, ¿no? Qué altura está sonando, ¿no? Son efectos de conjunto. Y él sí que va conduciendo, digamos, el fluir, ¿no? Claro, pueden irse más hacia el agudo, más hacia el grave, esas masas sonoras. Sí. A mí me maravilla, ¿no? Un poco este mundo, ¿vale? Porque ingenuamente el de la síntesis y tal, desde un punto de vista científico, como tú has expresado, pues, ¿qué son notas? ¿Vale? Son las ondas acústicas, yo sé cómo generarlas, sé la matemática, puedo hacer una síntesis creativa. ¿Vale? Yo con esa idea, después de mi doctorado en partículas, llegué a un campo de la acústica y digo, ¿esto? Tal. Duré 2 semanas, porque era imposible para mí crear algo que tuviera ese ente. Entonces, cuando me mostraste esta obra, que yo no la conocía, perdóname, porque... No, pero sí, no. Me maravilló, te llega y dices, no es cualquier síntesis, que pude yo entrenar y ver la dificultad. Entonces yo sé que además este año es especial para Xenakis y Xenakis es especial para ti. Sí. Entonces, nada.
Y bueno, y nos pone, ¿verdad?, en esa... Sí, claro, insisto, esto tiene una aproximación casi más amateur, ¿no?, metafórica, amparada por ese pensamiento, desde luego, ¿no?, en fin, matemático en Xenakis, pero luego sí que es cierto que de una manera, en fin, menos figurada, sí, los algoritmos, digamos, sí que han permitido, ¿no?, conforme ha ido evolucionando la capacidad de computación, pues sí, generar... eso, ¿no?, pues distintos modos de síntesis. La síntesis granular es muy habitual, por ejemplo, en procesos de time stretching, ¿no? Por ejemplo, queremos que una muestra de sonido ¿no?, estamos hablando del dominio digital, ya quede claro, pues eso, de 2 segundos, pues dure 4. Bueno, ocioso es decir en un contexto como este, que claro, a las máquinas, ¿verdad?, a los ordenadores se les da muy mal inventar cosas, ¿no? Entonces tienen que interpolar, entonces claro, analizar desde el punto de vista, digamos, granular, ¿no?, en pequeños corpúsculos, y luego ya ir introduciendo otros gránulos para completar el sonido y aumentarlo, ¿no?, y hacer que eso que dura 2 segundos pueda durar 4, sin alteraciones del timbre, ¿no?, ni de las formantes, ni otros elementos, ¿no?, que claro, en el mundo analógico podemos, ¿no?, reducir la velocidad de reproducción, ¿verdad?, pero cambiamos también la altura, ¿no?, va todo junto, como decíamos antes, pero claro, eso sí que es el pensamiento, digamos, corpuscular, ¿no?, la idea de gránulos de sonido, que hemos denominado, granos es que queda peor en español, ¿no?, pero bueno, serían granos de sonido, pero gránulos de sonido sí que ha permitido, pues, imaginar, ¿no?, otras realidades acústicas. Sí. Estoy totalmente de acuerdo en que te abre la mente. Como vosotros entiendo que desde la perspectiva también del análisis, ¿no?, descubrir, ¿no?, otras perspectivas, otras dimensiones de la realidad. Exacto. De hecho, como tú has ido a hablar de tu libro muy bien, yo hablaría de nuestro experimento, no de nuestro experimento porque es un experimento muy grande. De hecho son 2 los telescopios de neutrinos, Antares y KM3Net. Si me permitís os hablo un poquito de ellos. Rebeca ha dicho que al cargo, digo, no, por Dios, yo soy un participante más, en ese caso responsable del grupo de la Universidad Politécnica de Valencia, pero es una colaboración internacional muy grande, tanto Antares como KM3Net aún mayor, entonces cada uno es un mérito y todos somos importantes. Luego, ¿qué es Antares? Antares sería el primer telescopio submarino para detectar neutrinos, que ahora estamos un poco de luto porque estamos sacándolo del mar. ¿Vale? La primera línea la montamos en 2006 y ha estado funcionando hasta 2022, en febrero lo apagamos ya porque ya era hora de jubilarse, 16 años en ese ambiente marino a 2.500 metros de profundidad y tal. La verdad es que ha funcionado muy bien, mejor de las expectativas, pensábamos 10 años, lo hemos aguantado 15, 16 años. Y nos ha servido para detectar esos neutrinos, hacer la primera física en el mar de telescopios de neutrinos en la Antártida y otros telescopios de neutrino en el hielo, ¿vale? Pero en el mar hacemos. Y básicamente lo que tenemos es un sistema tridimensional, como el que se muestra en la imagen, donde tenemos pesos muertos y por flotabilidad las líneas se mantienen verticales con diferentes pisos, 25 pisos, en cada uno de los pisos 3 módulos ópticos grandes, de aquí, de Antares, formando la estructura tridimensional. En el verde, ¿no?, arriba. Este sería nuestro neutrino, que viene de los confines del universo, ¿vale? Y vamos a intentar ver cómo lo detectamos con Antares, ¿vale? Si os fijáis, los módulos ópticos iban hacia abajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente nos interesan más los neutrinos que han atravesado la Tierra. Aquí se ven algunos ejemplos de los eventos. Cuando interacciona un neutrino, ¿vale? El neutrino, si no interacciona no lo ves, porque al ser una partícula neutra, bájale un poco el volumen. Entonces, como es una partícula neutra, no interacciona, pero al interaccionar puede producir partículas cargadas que, como viajan a velocidades cercanas a la de la luz en el vacío, producen luz de Cherenkov.
y esa luz de Cherenkov es la que detectan nuestros fotomultiplicadores constituidos en una red tridimensional. Entonces nosotros lo que vemos son esas detecciones en cada fotomultiplicadores y con precisión del nanosegundo y una resolución de unos 10 centímetros en la posición del módulo óptico, somos capaces de reconstruir cuál era la dirección de proveniencia del neutrino, con un grado, más o menos. Entonces, aquí la parte óptica domina, pero también hay una parte acústica. Trabajamos en sistemas de posicionamiento acústico submarino que por emisión-recepción nos permite conocer dónde están esos módulos ópticos en 10 centímetros, porque las corrientes marinas los están moviendo varios metros, a veces decenas de metros, y eso, claro, si no lo tienes controlado, sería imposible realizar la física. Ya nos hemos metido desde hace bastantes años en la siguiente generación, que es KM3net. A ver, si aquí eran 12 líneas, en KM3net van a ser centenares de líneas de detección. ¿Por qué? Porque al final el neutrino interactúa tan poco que necesitas grandes volúmenes de instrumentación o gran precisión, o ambas cosas simultáneamente. Entonces necesitas mucha más instrumentación para poder llegar a hacer física fundamental con ello, fundamental o astronomía de neutrinos. Donde de nuevo convive, ¿no?, la detección óptica, digamos, con la acústica. Exacto, exacto. Conviven, al menos desde el punto de vista de que necesitan el posicionamiento acústico, están conviviendo, y ya que necesitan el posicionamiento acústico, y nuestra idea sería también explorar el mundo ultraenergético, deberíamos de hacerlo con la acústica. Entonces aprovechamos que tenemos esos hidrófonos para dar los primeros pasos de cara a la detección acústica de neutrino, ver cuál es el fondo. Si detectaremos neutrinos no lo tenemos claro, pero delfines, ballenas y todo esto ya estamos detectando, y ser capaces de distinguir luego los neutrinos de bioacústica y de otros ruidos ambientales o de barcos y tal. Qué bueno, claro. Los primeros pasos. Perdón. Sí. No, también, ya que estamos aquí, Sí. Aganta Kairos hizo una obra inspirada en Antares, y también creo pertinente un poco verla, Claro. ¿no? Escuchaba antes lo que comentabas, ¿no?, de la relevancia de la detección acústica, ¿no?, en cuanto al posicionamiento, ¿verdad? Y es verdad, claro, sobre cosas que hemos comentado antes, en este, si quieren ustedes, redescubrimiento del espacio en la música.
e insisto en ese prefijo redescubrimiento, puesto que, claro, salvando ese paréntesis, digamos, clásico romántico en la historia de la música, ¿no? Donde, bueno, se homologan, ¿no?, las condiciones de escucha, y muy a diferencia de lo que uno intentaba experimentar en obras como esta que compartíamos al principio, pues la idea, ¿no?, con la institución, digamos, del auditorio, ¿no?, pues, ya digo, una cosa que no se puede rastrear mucho más allá de mediados del siglo XVIII, y también la aparición, digamos, de la burguesía, ¿no?, como fenómeno social o socioeconómico, sociopolítico, donde ciertamente, claro, la idea es que si uno paga su entrada debería sonar algo muy parecido en la primera fila, ¿no?, de lo mismo que ha pagado el otro señor o señora en la, ¿no?, 15 filas más para atrás, y entonces pues hacemos abstracción de que no ya solo, en fin, obras como esa tan explícitas si quieren, pero vamos, como una sinfonía de Brahms o El mar de Debussy es distinto si lo escucho no en la primera fila del patio de butacas que en la última, ¿no? Pero eso ha sido como una especie de secreto a voces, digamos, y ya digo, ¿no?, esa homogeneidad que también tiene que ver con ese proceso, bueno, pues digamos, colonial o eso, ¿no?, para que suenen iguales todos los auditorios del mundo, ¿no? Al final buscar eso es una cosa muy occidental y del siglo XVIII, pero no ha sido así, y la música se componía para lugares explícitos, lugares específicos, sí, muy relevante puede ser, ¿no?, el trabajo reciente de musicólogos sobre, por ejemplo, algunos motetes de Bach, ¿no?, Johann Sebastian Bach, ¿no?, él no tiene muchos motetes, pero algunos que sí sabemos que están compuestos para la Thomaskirche, ¿no?, la iglesia de Santo Tomás en Leipzig, y donde, claro, él no hacía ninguna mención explícita en las partituras de la ubicación de los músicos, pero sí conociendo y midiendo, ¿no?, la distribución de las cantorías, ¿no?, donde se ubicaban, ¿no?, distintos, pues eso, ¿no?, clarinete, tal, sí, ¿no?, violín, claro, sí podemos decir, asumiendo, ¿verdad?, que Bach algo de oído tenía, ¿no?, y sensibilidad para estas cosas, que sí que hay fenómenos, ¿no?, de eco, ¿no?, y tal, y claro, es que esto quizás estaba pensando en eso, claro, no lo explicitaba en las partituras porque no le hacía falta, porque él, ¿no?, era su trabajo, digamos, más bien artesanal, ¿no?, tenía que hacer una cantata también cada domingo, pero claro, como una persona de esa capacidad de escucha, ¿verdad?, no iba a aprovechar esos ecos, ¿no?, esas anomalías, digamos, de un espacio específico. Claro, cuando eso lo trasladamos, pongamos por caso al Auditorio Nacional de Príncipe de Vergara, pues lo perdemos, ¿no?, y asumimos que eso no era importante. Por no hablar de otros ejemplos clásicos, ¿no?, los coros en San Marcos de Venecia, ¿no?, los dos coros, los cori spezzati, que llamaban, y claro que se componía sabiendo esa peculiaridad arquitectónica, ¿no? Por eso digo, en fin, y esto se podría retrotraer mucho más, ¿no?, Notre Dame en París, ¿no?, siglo XII, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero bueno, se neutraliza esa dimensión espacial de la música en ese periodo clásico romántico, en fin, tan nefasto y tal para tantos aspectos de la música, ¿no?, y en el que siguen enquistadas muchas sensibilidades, pero claro, ahí pues autores, vuelve a aparecer como no Stockhausen, que, ¿no?, trabajando, ya digo, en espacialidad, también a través de la electrónica, no solo con la distribución de los músicos e intérpretes, sino pues 4 altavoces, 8 altavoces, y se constata lo que por vía de la, en fin, psicoacústica o fisiología, pues también hemos conocido, cómo somos, ¿no?, nuestro aparato perceptivo es bastante bueno a la hora de ubicar en el eje horizontal, ¿no?, la procedencia de los sonidos, no así tanto en el eje vertical, ¿no? La octofonía, que era, créanme, una verdadera obsesión para Stockhausen, ¿no?, la posibilidad de dibujar, por ejemplo, espirales de sonido, ¿no?, que ascienden o descienden, es difícil, ¿no? Parece que en términos evolutivos no ha sido una información demasiado relevante para nuestra especie, ¿no?, ver si estaban, ¿no?, una vez descendemos, digamos, de los árboles, entonces sí, pero contrasta mucho con esa tremenda precisión que tenemos, a poco que ejercitemos, claro, para, sí, detectar la ubicación, sí, ¿no?, de la procedencia de una fuente. Es verdad que eso, en la orquesta, ese otro dispositivo, ¿no?, decimonónico, donde los haya, pues se neutraliza todo esto en una masa, ¿no?, pero sí que tenemos una capacidad grande para discernir, ¿no?, de dónde está viniendo cada una de las señales. Sí, porque al final no podemos entenderlo de forma individual. Entonces, siempre en el ámbito de la comunicación, todo es importante, el emisor, pero también el receptor y el medio, el canal. Entonces, cuando se entiende, cuando lo tienes todo en global, ¿vale?, necesitas las 3 partes, ¿vale? Entonces, tu emisor que está hablando, pero quién escucha también es importante y cómo. Si ahora empezáis a hablar en un minuto, pues seguramente... Efectivamente, ya cogiendo... Sí, porque nos va el tiempo, si no podíamos hacer la práctica. Muy bonito esta recapitulación que planteas, Miquel, ¿no?, de la complementariedad
donde también posiblemente, ¿no?, retomando argumentos del principio, pues esa oposición, ¿no?, entre lo visual y lo acústico, pues es verdad que también de vuestra experiencia es más bien neutralizarla en términos de oposición y pensarla en términos de complementariedad, ¿no? Cosa que también a la música, claro, la música, y simplemente lo apuntar aquí, claro, siempre se ha visto, es una cosa, ¿no?, también la idea de pensarla como una cosa que solo suena, ¿no? Entonces, claro, las dimensiones teatrales, o diríamos performativas, pues son inherentes también a la música, ¿no? Si lo reflexionamos, es una idea bastante enrevesada, de nuevo, pues también el idealismo alemán, ¿no?, volvemos a esos mismos siglos funestos, ¿no?, del finales del 18 y tal, ¿no?, Fichte y demás, ¿no?, o Leibniz, pensar que eso no es una cosa que acontece, ¿no?, pues claro, son un cuarteto de cuerda de Beethoven, que pasa por ser una especie de matemática, digámoslo aquí, ¿no?, eso Leibniz decía, ¿no?, escuchar música es hacer cálculos sin darnos cuenta, pero también son 4 cuerpos sudorosos, ¿verdad?, que están haciendo una performance, una casi durational performance, ¿no? Hablando de 4 cuerpos sudorosos, también tenía un vídeo de cómo meter las líneas de detección en KM3Net, es interesante. Si queréis lo vemos un ratito, pero antes, continuando con el canal, me permitís unas palabras, ¿no? Emisor, detector, recepción, comunicación, ¿vale? Lo tenemos en todos los ámbitos. Nosotros que trabajamos el posicionamiento acústico, con los emisores acústicos que hemos desarrollado ahí para KM3Net, emitimos, y con cerámicas piezoeléctricas que están aquí somos capaces de detectar y ver cuál es el tiempo de vuelo, si están sincronizadas, detectar, y reconstruir la forma de las líneas y determinar la posición de los módulos ópticos y su orientación, ¿vale? Este es un ejemplo para mí claro de cómo debe de integrarse todo, la respuesta del emisor, la respuesta del receptor, el medio, que es variante, si te cambia la temperatura te va a variar la velocidad del sonido, entonces el medio también es interesante. Yendo a un aspecto más de física de partículas, también tendríamos la misma situación. Si queremos estudiar, por ejemplo, la materia oscura a través de neutrinos, estudiando neutrinos procedentes del Sol que se aniquilan, que debemos de entender bien el emisor, ahí, con nuestros modelos, cómo se generan, cómo se aniquilan de acuerdo a esos modelos, y cómo interaccionan dentro de la misma fuente las diferentes partículas para ver qué es lo que sale en términos de neutrinos. Luego se propagan y hemos visto que oscilan también, hay que entender el canal, el medio, atravesar la Tierra, si se absorben, si no se absorben, luego interaccionar, y finalmente nuestro detector, naturalmente, con mucho mimo, mucha paciencia a veces, y a base de sudor también, muchas veces, ir viendo, y a base también de errores y incertidumbre. Y no de atrás, ¿vale? Pues eso serían situaciones. Y en la parte acústica, pues también la misma interacción, aunque está en un estado más embrionario, pues también intentar entender bien los detectores, el medio, el canal, recepción. Aquí algunos ejemplos, ¿no?, de una ballena. Como bien has dicho tú antes, esto son 2 segundos únicamente, pero es que está ralentizado 100 veces. Esto en realidad serían 0,2. Y esos pequeños clics, pim, 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 le ayuda a la ballena a comunicarse, a localizar sus presas y a poder comer, ¿vale? Entonces va a otra velocidad, a otro ritmo, los ultrasonidos, ¿vale? Aquí un ejemplo no tan claro de lo que es, como tiene ruido, un misterio que tenemos que desentrañar, ¿no? Bien. Bueno, y si me permitís también aquí el señal ruido en el universo. Siempre entendemos y ponemos el ejemplo del fondo cósmico de microondas, ¿vale? Cuando encendíamos la televisión o cuando trabajamos con comunicación, era ruido, y ahora esa señal considerada ruido es la que nos ayuda a entender la cosmología, quizás más que ninguna, a entender nuestro universo, cómo ha ido evolucionando. Entonces, ¿qué ruido y qué señal? ¿Hasta dónde llega una o la otra? Aquí, este lado, ejemplos de neutrinos detectados por Antares, y de momento no vemos un patrón claro. De momento parece más ruido, que serían neutrinos atmosféricos, pero buscamos ir entendiendo poco a poco. Que es fantástico, sí, abrir, y además con esa idea del ruido que conectaría, ¿verdad?, con el primero de los encuentros, ¿no?, que aquí ¿no?, y esa aproximación de Cage, ¿no?, justamente del
del ruido y escuchamos. Proyecto muy ambicioso, muy costoso, ya llevamos bastantes años en ello. Vale. Entonces, en Antares se desplegaban las líneas, no de forma compacta, uno a uno, iba bajándola. Si son 12, eso lo puedes hacer. Aquí con centenares debemos de tener métodos que nos permitan ir más rápido, ¿vale? Entonces se compactan y se bajan compactadas y luego ya con un release se abre y se va desenrollando, ¿no?, esta estructura metálica del LOM y va dejando o liberando los módulos ópticos que por flatabilidad van siendo verticales. ¿Vale? Aquí está cámara rápida, ¿vale?, para que no estemos, ¿no? Cuesta un poquito más de tiempo, como habréis visto. Vale. Y aquí se metería en el agua, ¿no? En el agua. Luego, si es Orca, 2500 metros de profundidad, Orca es para estudio de oscilaciones, Arca para astronomía, a 3500 metros de profundidad. Entonces hay que bajarlo ahí, localizarlo en las posiciones con una precisión de alrededor de 1 metro, porque luego vas a poner otra, en el caso de Orca, a decenas de metros, a unos 20 metros. Entonces no te puedes alejar y que choquen unas con otras. ¿Vale? Una vez abajo, el vehículo remoto operado, operado remotamente, va a buscar y va a liberar. Estas son imágenes del vehículo remoto, como va inspeccionando luego la línea. Con sus módulos ópticos y su cerámica piezoeléctrica para que nos escuche a los emisores acústicos, a nuestros emisores acústicos. ¿Cuánta altura tiene cada línea? Pues Arca son 700 metros. Vale, Orca son 200 metros porque es el más pequeño y Arca 700. Este de aquí, como es de Orca, serían 200 metros. Pero, entonces se recoge luego la estructura que se reutiliza y trabajo realizado. Misión cumplida. Misión cumplida. Y aquí pues también los amigos delfines que han ido a visitar. Y a decir, aquí ha habido mucho ajetreo, son curiosos y han dicho, este ajetreo no es normal. Vamos a ver. Creo un ejemplo bonito. Sí, bueno, y quizás como última, bueno, reflexión, claro, antes mencionabas, ¿no?, el ruido, ¿no?, y claro, me gusta a mí pensar como la proyección de significado, ¿no?, que ¿no?, cosas que no tenían significado para vosotros como científicos, ¿no?, hace determinado, ¿no?, tiempo, cosa que incluso remitiéndonos a ejemplos artísticos, ¿no?, que hemos compartido aquí, pues pueden sonar a ruido, ¿verdad? ¿No? A menos que desarrollemos, digamos, unas estrategias, unas actitudes, una atención, una escucha, cosa que se ha repetido a lo largo de la historia de la música, ¿no? Pues también los últimos cuartetos de Beethoven eran claramente ruido, ¿no?, en su momento. Entonces, claro, lejos de, que aquí estaría el riesgo, ¿no?, de trazar como analogías demasiado facilonas entre arte y ciencia, ¿no?, o trazar justamente una visión lineal, ¿no?, así teleológica de la historia, Dios nos libre, pero bueno, sí es cierto que al final se trata de comprender mejor la realidad, ¿no?, y fenómenos que no generan ningún sentido, ¿no?, y pues buscar, ¿no?, explicaciones, digamos, o patrones, ¿no?, que sí por lo menos creen esa ilusión de sentido, ¿no? Sí, no. Los patrones que vemos aquí, ¿no? Esto sería el detector operado ahora de forma online, tal como está seleccionado en tiempo real. Se va refrescando cada cierto tiempo y aquí vemos naturalmente los módulos ópticos detectan mucha luz, aunque esté totalmente oscuro a las profundidades, aún hay
desintegración de potasio 40, que te produce partículas radioactivas y te producen también fotones de luz, y bioluminiscencia de las bacterias, ¿vale? Que aún emiten incluso a 3.500 metros de profundidad. Hay más movimiento. ¿Vale? Entonces, en este espectro, pues debemos de ser capaces de afinar mucho al nivel del nanosegundo de posición para decir, no, esto efectivamente ha sido un neutrino y no ha sido el ruido este que tenemos, ¿vale? Y Orca está actualmente con estas 7 unidades de detección que decimos, ¿vale? Que ya están operadas. La que hemos visto sería una de esas 7 que están en funcionamiento. Y en Arca, que tenemos aquí, no. El error. Tenemos en este lado, pues también actualmente están 7, 2 a la espera de conectar, y a partir de la semana que viene se inicia una campaña marina que vamos a más de doblar, ¿vale? Porque van a ir 10, 12 unidades de detección a ser metidas. Depende del tiempo, dará tiempo a 10 o a 12 unidades de detección que se incorporarán. Entonces vamos con un poco de suerte, si la mar acompaña, tal, a doblar el detector. Se meterá también algunos de los emisores acústicos en las cajas de detección que hemos desarrollado el diseño y hemos producido ahí en Valencia, en una colaboración con una empresa y tal. Entonces, ilusionado por ver crecer, ¿no? Vimos andar esto de la evolución y ahora que vemos crecer, pues también estamos ilusionados. Qué bueno. Esto sigue. Y sé que nos hemos así pasado un poco la mirada de Rebeca, pero sería fantástico escuchar otras voces, ¿verdad? Sí. Sería. Bueno, algún comentario, sugerencia. Voy a pasar aquí un segundo solamente. Por favor. Bueno, solamente para bueno, si ponemos un pausa en vuestra conversación, porque, hombre, no sé, podríamos seguir aquí hasta el infinito y nos queda pendiente ese curso de máster o el que nos hemos mencionado en los meetings preparatorios, pero sí, me parecía como quizás un buen momento de haber ido desde el tímpano, la membrana, la transducción, las oscilaciones, la capacidad de percibir humano, y bueno, más cosas que estoy dejando, pero claro, como ya vamos deslizando hasta el fondo del mar, que es un mar tampoco tan silencioso, tan romántico como nos hemos pensado en quizás otros siglos, otros momentos. Quizás también, ya que estamos tocando el fondo del mar, es buen momento también abrir un poquito a vosotros y ver si hay alguna pregunta que surge de la sala, que tengo la sensación realmente que estamos aquí como en ese flotando, aquí, ¿no? Por aquí. Yo sí que tengo un par de preguntas, pero quizás preguntas veo o comentarios o críticas o insultos. Caras con preguntas. Entonces dejo un minuto para que formuláis las preguntas que tenéis, y Gabriel está aquí dispuesto a llevar el micrófono para facilitar esto. Que se grabe. Perfecto, Jordi. Nada, yo estoy a punto de interrumpiros, pero me salía mal porque lleváis un flow muy bueno. Pero cuando has puesto la pieza de Xenakis, yo soy un poco de campo, entonces me parecía estar viendo un rebaño de ovejitos, ¿no? Y pasando por el monte y tal, y claro, pensar que de alguna manera el sistema, el tipo de conocimiento, de acercamiento es parecido al que de hecho tiene que tener un pastor, al que no le interesa fijar milimétricamente dónde está cada oveja, sino ver más o menos en qué rango se mueven, ¿no? Como esas nubes, y ver dónde están. Pero si quitamos el pastor, entonces ahí es donde a mí me empieza a interesar la cosa, en la medida en que podamos hablar de sistemas autoorganizados y cuál es la lógica que rige esos sistemas que se autoorganizan. Desde el punto de vista artístico eso tiene mucha tela, ¿no? Porque depende de esas lógicas diferentes de las que determinan los resultados de una manera o de otra. No era una pregunta, era un poco... Sí. Porque a mí me interesaría que lo vincularais. Claro. Me interesaría que lo vincularais. Sí. Los sistemas autoorganizados. Sí. La verdad, sí.
es un campo muy interesante, los sistemas autoorganizados, y hay unos modelos ahí, como son no lineales, muy complejos. Entonces la complejidad científica, allí en el campus de Gandía tenemos incluso gente experta en modelizar en ecosistemas principalmente todas estas interacciones, cómo se organizan o autoorganiza cuando vas a nivel de ecosistema, ¿no? Y cómo van viendo. Entonces, sí, de momento con los detectores solo nos han generado, pero no sé si querías... Sí, claro, es verdad. El flow behavior, ¿no? Que llamamos, ¿no? El comportamiento así, ¿no? Que claro, intuitivamente, ¿no? Vemos esa lógica porque efectivamente lo vemos en el mundo natural, hablamos de rebaños de ovejas y, para mí es ahora, claro, imposible resistirme a la propia biografía de Xenakis, ¿no? Claro, habíamos mencionado que estamos celebrando el centenario, nació en el 1922, aquí se os da bien la aritmética, le pilla como veinteañero la guerra y sobre todo la resistencia. Xenakis forma parte de la resistencia allá en Grecia y claro, ¿no? Lo comentamos el otro día, ¿no? Claro, la orografía, ¿no? De la zona, bueno, de Atenas, de toda la región del Ática, ¿no? Esas lomas desde las cuales él divisaba a veces esas manifestaciones que se hicieron, ¿no? También después la dictadura de los generales, y algo que le fascina a ese Xenakis veinteañero, mucho antes, ¿no? de propiciar este tipo de prácticas, es cómo se extendían determinados cánticos, ¿no? O sea, ¿no? Manifestaciones que hemos tenido también aquí algunas experiencias. Entonces, claro, desde ese alto, ver cómo la gente está coreando determinada consigna, pero otra consigna empieza a escucharse en otra zona y cómo esto... Entonces, claro, son esos fenómenos donde además, claro, más allá de los posibles modelos matemáticos, está la dimensión psicológica, sociológica, ¿no? Ya se interfiere, ¿no? con lo humano. Y es verdad, ¿no? Que toda la poética de Xenakis tiene mucho que ver con... el control, ¿no? Es decir, el rol del compositor en el sentido de, claro, es un abandono, ¿no? Un compositor que no sabe, o más bien no le interesa o no le preocupa qué nota está sonando en un determinado momento, tal son, ¿no? La definición de los contornos, de posibilidad, ¿no? Entonces sé que pueden... Sí, entonces claro, es verdad que esto es por la vía, digamos, de la racionalidad, ¿no? Ese, digamos, conocimiento estocástico, ¿no? Es básicamente la aportación quizá más importante sea ese, ¿no? Pues determinar, ¿no? Ese conjunto de posibilidades y que, insisto, por la vía de Xenakis, igual que en el serialismo integral, es un sobredeterminismo, ¿no? Racionalizado, pero que no es muy distinto de la música abierta de un Cage, ¿no? De ese ámbito más estadounidense del que nos hablaba Carmen Pardo el otro día, ¿no? Con partituras abiertas donde es el intérprete el que escoge, ¿no? Entonces, claro, es una renuncia, digamos, a ese control subjetivo, ¿no? Paradigmáticamente romántico, ¿no? Del yo del compositor, que es decir, no, esto es un fa sostenido que dura, ¿no? Una negra con puntillo, etcétera. Entonces, es bonito, ¿no? Como en el siglo XX se ha ido esto, ¿no? Retrasando, digamos, esa... sí, hasta llegar a, claro, preocupaciones más recientes del tipo, ¿no? Desaparecer o distribuir la agencia y que sean los propios... Pero claro, simplemente apunto aquí a ese nivel político, claro, los conflictos que podía tener un Xenakis, ¿no? Cuando efectivamente con una orquesta, ¿no? Esa especie de funcionarios de la música, pues no, ustedes pueden elegir entre, usted, denos por escrito, ¿verdad? Lo que tenemos que tocar en cada momento, que eso es nuestro contrato, digamos, y lo que es nuestro. Entonces, claro, la vida de Xenakis también tiene algo de pugna, ¿no? En el sentido de romper, bueno, un establecimiento de, oiga, usted es el compositor, díganos lo que tenemos que tocar en cada momento, ¿no? Son distintas barreras. O sea, no sé si respondo del todo, pero bueno, ahí están las preocupaciones y ahí nos deja Xenakis, ¿no? También en ese umbral del, por lo menos, si no abandonar, sí retrasar, ¿no? La dimensión del sujeto como, ¿no? Creador, una cosa así. ¿Algún comentario? Sí, con respecto a la cuestión, en el mundo organizativo y ya en la ciencia también se están generando lo que es la ciencia abierta. Yo he puesto algunos ejemplos ahí que están sacados de Deep Explorers, lo cual aficionados pueden ayudar a clasificar sonidos, ¿vale? Están al mismo tiempo que escuchan sonidos del mar porque los quieren tal, pues hacen su clasificación, que luego es de mucho interés de cara a entrenar los modelos con inteligencia artificial y tal. Entonces, yo creo que la sociedad también está en tensión, ¿no? Por un lado,
el modelo autoorganizativo un poco y por otro el control, ¿no? Entonces hay una traslación. Yo creo que la pregunta también puede haber venido ahí. En sociedad, ciencia, arte va apareciendo este elemento, control o renuncia al control. Sí, yo tenía una pregunta acerca de esto, quizás también retomando algunos comentarios del principio que cada uno de vosotros habíais hecho sobre esa oportunidad, ¿no?, de practicar juntos la incertidumbre y poner y exponer la incertidumbre de este diálogo que para mí ha sido maravilloso, por cierto. Y quería también rescatar esa pregunta, ¿no?, sobre la interdisciplinaridad, ¿no?, y el rol y la figura del experto o de la persona que sabe y qué espacio hay para el que no sabe o el que sabe que no sabe o que quiere saber, pero no que estos estos acercamientos que uno se puede hacer hacia la ciencia, ¿no?, que tú ahora mismo lo has nombrado, Miquel, con esa plataforma de Citizen Science, ¿no?, que está realmente fenomenal. Pero claro, o sea, hasta qué nivel puedes entender algo y hacer uso de este cosas sin saber todo de ello, ¿no? O sea, qué permisos tenemos, ¿no?, dónde está la indisciplina o la interdisciplinaridad, ¿no? Y era para provocar una reflexión de cada uno de vosotros sobre esa idea, ¿no?, que ya estáis en ello ahora mismo, y quizás podría también ser una reflexión desde esta experiencia que os he propuesto yo. y bueno. Sí, eso lo comentábamos ya. Un poco la frustración mía, en parte, yo creo que la de muchos científicos, ¿no?, de que en el Renacimiento o incluso a principios del siglo XX había no esa distinción tan clara entre ciencia, mundo, humanidades, ¿vale? Estaba el saber más compaginado. Ahora cada vez más vamos compartimentando, tenemos mayor conocimiento, ¿vale?, pero nos obliga un poco a ir poniéndonos en nuestra parcelita para ser experto en algo y poder avanzar en ese algo, pero pierdes la globalidad y la integridad. Entonces, a veces dices, desde el punto de vista personal, en una disputa, ¿qué me voy? ¿Hacia la globalidad o hacia el área de expertise y el detallito concreto? No sé, a mí siempre es un baile. Total, ¿no? Sabiendo que además no se estrechan cada vez más o se focalizan, ¿no? Ya uno es experto, aquí se nota mucho, cada despacho, digamos, es casi un universo, valga la expresión, casi incognoscible para el compañero de despacho, y a uno le lamentaría mucho, yo me lamentaría mucho pensar que algo parecido pueda, ¿no?, acontecer en el arte, donde también hay técnicas sí complejas, pero claro, frente a esta fantástica sugerencia o provocación de Rebeca, casi yo también la conectaría con la reflexión anterior de la renuncia al control, ¿no?, que es también, porque es verdad que esto es, ¿no?, igual que exponernos o frente a esa posibilidad, ¿verdad, Miquel? Decir, bueno, pues lanza cada uno aquí su speech, ¿no?, y tal, y luego vemos a ver si, pues también fragilizarnos, digamos, y no saber muy bien qué iba a pasar en cada momento y tal. Sí, yo te agradezco especialmente porque provoqué yo también, ¿no?, que entiendo que vosotros lo tenéis mucho más pautado en el ámbito científico, y aquí, pues eso, seguro que hemos perdido, ¿no?, y vamos, yo pido disculpas en esa medida, pues parte del orden que tenían nuestras proyecciones, estas diapositivas, la presentación de Miquel fantástica, y pues me tocaba ese atractor caótico, así de perturbador, pero bueno, quiere uno pensar que a lo mejor eso, otras formas de conocimiento, ¿no?, igual que reflexionábamos al principio frente a esa visualidad, ¿no?, con su presunta, dejémoslo ahí, ¿no?, estabilidad ontológica, ¿no?, los objetos que podemos verlos, y el sonido que nos desestabiliza, ¿no?, y es un conocimiento más difuso, ¿no?, incluso está en nuestro léxico, ¿verdad?, saber de oídas algo, ¿no?, una cosa, está el ver para creer, ¿no?, y frente a eso, ¿no?, oír campanas, ¿no?, es otro tipo de conocimiento,
pero bueno, también hay casos como el del pastor, ¿no? Y bueno, podemos dudar que eso es un conocimiento. Es verdad que no permite una sistematización, ¿no? Como otras, o de momento, históricamente no lo ha permitido esos modelos. Entonces, claro, aquí sería quién tiene el problema, ¿no? Que es también una de las cuestiones que estaban aquí, es el objeto o el mecanismo de observación. A lo mejor el problema es nuestro, que no vemos, pero claro, la intuición de que ahí hay un conocimiento, y el arte opera mucho, ¿no? A ese nivel, digamos, intuitivo. Perdón. Con las vacas, ya que estamos. Sí. Cuando están sueltas por el monte, sabéis que llevan las esquelas estas colgando y que suena diferente las de cada uno de los pastores. Entonces hay una proyección espacial de la que hablabais antes, o sea, el pastor, sin salir de su cabaña, se representa cómo es espacialmente su monte. Porque hay una vaca aquí, otra vaca allá, otra vaca abajo en el río y él las está oyendo todas. Oye las de los vecinos, pero las descarta. Entonces estaría bien, a mí me hubiera gustado que abundáis más, o si vais a escribir algo y tal, sobre ese tema de la construcción de la espacialidad a través del sonido. Pensando, por ejemplo, yo soy valenciano, ¿no? Pues las bandas de música, que al contrario que la orquesta que está en el teatro cerrada y tal, la banda se mueve por las calles y va como llevando la fiesta, lo extraordinario, lo va llevando puesto y se va moviendo por ahí, ¿no? Ahí tenéis un modelo. Creo que Llorens Barber hizo alguna pieza con bandas de música precisamente, era una partitura para bandas de música en la cual había construcción de espacio de diferentes señales llegando, ¿no? Bueno, tú sabes más de la pieza, seguro. Claro, sí. No, es un tema y es fantástico, de verdad, y muy emocionante para mí, que claro, viene uno aquí, ¿no? Este templo del saber, y efectivamente los referentes, digamos, más inmediatos o intuitivos, valga la expresión, pues no para mí, Xenakis y tal, pero efectivamente gente tan cercana como Llorens Barber o Nilo Gallego, ¿no? Que también con pastores justo de León, ¿no? Y entonces, ¿no? Baja con sus ovejas cantando, ¿no? Una pieza fantástica, no muy distinta en el fondo de estas cosas de Xenakis que hemos escuchado, ¿no? Estos fenómenos de masa, que por cierto, y en fin, para que veamos cómo cuadra todo, en un libro muy recomendable para quien tenga interés por estas cosas, tampoco hay tan abundante bibliografía en nuestro idioma, La mosca tras la oreja, de la música experimental, el arte sonoro, editado por Llorens Barber, de Aielo de Malferit, donde también trabaja Miquel, editó allá por 2010 este libro, que incluye la grabación de esta obra de Nilo, y donde también estaba esa pieza de armónicos que hemos escuchado antes, en esa cosa generosa siempre de Llorens. Es cierto, y por eso digo, ¿no? Que son distintas aproximaciones ajenas a la formalización matemática, no le interesa en absoluto, pero sí los conciertos de ciudad también de Llorens, sí, donde elementos, claro, como la humedad del aire condiciona, ¿no? Que son distintos campanarios de una ciudad, ¿no? Que la activa y tiene esa dimensión física, ¿no? Y es verdad que, y donde se lleva, si quieren, a un plano ya macro, esto que decíamos, ¿no? Si uno mueve aquí la cabeza, claro, pues escuchar un concierto de ciudad desde una determinada calle, una trayectoria, es una experiencia muy diferente, ¿no? Drásticamente diferente de quien empieza en otro barrio y demás, ¿no? Ese proceso de co-construcción de la pieza, y la terminología de Llorens, claro, es heredero de Cage en este punto, claro, ¿no? Ya no es tanto, pasamos del compositor al propositor, ¿no? De verdad que ya son condiciones, ¿no? Que uno puede, como oyente, sí, disfrutar. Sí, claro, es verdad que existen estos pasajes más, ya digo, formalizados. La obra capital teórica, que invito también a conocer, no está traducida a nuestro idioma, desgraciadamente, de Xenakis, es Formalized Music, ¿no? Musique formelle en francés, ¿no? Músicas formales, pero bueno, pues también la propia necesidad de la formalización pues es cuestionable, digamos, hace falta, sí, algo así. Luego están los dispositivos, sí, y como referencia, ¿no? También no hablamos de la orquesta como dispositivo, como no pensar en Charles Ives, ¿no? Charles Ives, compositor estadounidense, muy importante en la genealogía de un Cage, por ejemplo, que hemos mencionado, y donde sí que intenta, con los elementos de la orquesta, recrear, sin salirse del auditorio, insisto, una marching band, ¿no? Una de estas, no es una banda valenciana, pero algo parecido así a la americana, ¿no? Claro, pues se murió Charles Ives sin escuchar en vida estas, ¿no? Es difícil y es ajeno y hasta violento, ¿no? Para el sistema de la orquesta, esa estabilización, que siguiendo con tus metáforas sería una estabulación de la música, ¿no? De la orquesta, y esas, bueno, experiencias muy cosificadas, digamos, que uno llega, es tu sitio, tal, ahí termina, se sabe cuándo empieza, cuándo acaba. Claro, ni en nuestro pasado preclásico, ni en otras culturas, por supuesto, la música se ha percibido de esa manera, ¿no? Tiene más que ver quizás con esos barridos que hacías, ¿no? La música de la India es claro, la música está sonando siempre y solo en algunos momentos se nos manifiesta en nuestro plano espiritual, piensa más que físico, ¿no? Pero la música está siempre sonando, ¿no? El problema lo tenemos nosotros.
No sé si hay alguna cuestión más. Sí, por aquí. Gracias. No sé si he entendido bien, pero habéis mencionado que tenéis pensado incluso hipotéticamente un posible curso de máster. Pregunto para qué tipo de estudiantes y en concreto cómo sería esa interacción, ¿no?, entre los dos campos tan diversos en cierto sentido, ¿no? Sí, bueno, eso fue un wishful thinking, ¿no? Porque primero dijimos, ¿y qué hablamos? ¿Surgirá algo? Y luego surgían tantas cosas Sí. que dijimos, esto no da para un seminario, debemos quedar un máster. Y digo, un máster no, un doctorado. Sí, ya. Entonces, sí, porque es que se nos han quedado muchas cosas en el tintero. A mí me hubiera gustado hablar también de las ondas gravitacionales, donde es el mismo espacio y tiempo en las ondas el que está. Eso se nos ha quedado fuera, por ejemplo, y ahora decían... No, y si estamos en ese capítulo, Miquel, Sí. claro, mi queridísimo, porque claro, yo trabajé con Stockhausen, pero luego quien me cambia la vida así copernicanamente es Alvin Lucier, y es verdad que no, Sí. habíamos prometido hablar de Spherix y tal, ¿no?, con esas perturbaciones de la ionosfera, pero bueno, hagamos puntos suspensivos, y es verdad que esto surge más bien como una... una broma interna casi, Sí. ¿no? Esto ya para el máster, pero bueno, sería fantástico también, y volviendo a esa dimensión, digamos eso, política o institucional, bueno, lo dijimos al principio, ¿no?, que estos actos tan excepcionales, ¿no?, en el sentido también emocional, ¿no?, para mí, de aprendizaje, y de verdad que no puedo sino agradecer una vez más a ti, Miquel, y bueno, a Rebeca, a David, por propiciar un intercambio, y deberían ser, entonces claro, quizás esa reflexión de por qué cosas así no tienen cabida, o no tienen una cabida fácil en el aparato burocrático administrativo de la universidad, ¿no? Y tiene este carácter disruptivo, excepcional, bueno, pues tiene que venir hasta de fuera geográficamente una Rebeca, ¿no?, aquí a ponernos en contacto y tal. Bueno, creo que es motivo también de reflexión, también en la misma longitud de onda de la que hablábamos antes, ¿no?, de desestabilizarnos, de a lo mejor, bueno, conmocionar un poco esa especialización y entrar, bueno, algunas perturbaciones, ¿no?, dejar entrar algunas perturbaciones que pueden ser, en términos de conocimiento, muy fructíferas. Sí, a mí me ha encantado la pregunta porque efectivamente no tenemos estructuras ahora, pero también es verdad que yo creo más en las situaciones bottom-up. Entonces, este seminario, el proyecto de Rebeca, tal, es la semilla, ¿vale? Si a mí, yo no soy incapaz de responder a tu pregunta, no puedo imaginar cómo sería ni a quién iría dirigido, pero sí que con estos seminarios, estos proyectos y estas formas se va a avanzar y se va a llegar, se va a llegar porque yo creo que es necesario, pero esperemos verlo y participar. Y oírlo. Sí, pero sí, bottom up yo creo que también es interesante. Sí, buenos días. Quería agradecer, sobre todo, a seguir de la pregunta que me precede. Yo vengo del ámbito artístico, pero en realidad estoy haciendo un doctorado en ciencias humanas y me fascina esto de las conexiones. Entonces yo estoy tratando, por ejemplo, el tema del translingüismo y del posthumanismo. Y todo esto, por ejemplo, de la pérdida, de quitar el control y cómo el control surge y sobre todo cómo la comunicación no es solo una comunicación que procede del humano, más que es interconectada con los objetos y como la música no es solo el compositor que propone. Esto sería fascinante, por ejemplo, porque en mi ámbito de las ciencias sociales no hay esta, o sea, cuesta mucho pensar a dejar el control humano y interconectar el humano. Estáis hablando, por ejemplo, antes ha salido el tema de la agencia. Entonces yo estaba pensando en Barad, en esta agencia compartida entre el humano y los objetos. Y esto de la música, yo me intereso, por ejemplo, de la música religiosa, como la música religiosa surge de esta interconexión entre el humano, el trascendental y los objetos que nos rodean. Y esto de la música, por ejemplo, como habéis tratado hoy, para mí es fascinante. Y yo pienso que debería proponerse también, digo, en las ciencias sociales, esta posibilidad de interacción, porque es un ámbito fascinante y no es
para nada conocido, esto del posthumanismo, yo estoy pensando por ejemplo a Rosi Bertidotti, a todo esto todavía estamos tratando de ponerlo dentro de la academia, pero no es nada fácil. Solo esto es una invitación porque podáis involucrar no solamente la historia del arte, sino también las ciencias sociales, la sociología, la antropología. Gracias. Sí, sí, muy interesante el comentario. Totalmente de acuerdo. Bueno, eso. ¿No? Quizás se manifieste, ¿no?, en última instancia, pues, en fin, otro secreto a voces, por seguir con las metáforas acústicas, y es la inoperatividad de según qué diferencias, ¿no?, ya de ciencias sociales o, claro, yo escuchando a Miquel y tal, veo, claro, y pues se me hace muy cercano, lo digo sin ninguna figuración, ¿no?, de lo poético, ¿no?, son sugerencias y no es tan distinto de los modos, de los estilos de pensamiento, si queremos decirlo así, a la Arnold Davidson, y efectivamente, o pensadores como Braidotti, o claro, pues al final son muy ricas y son más bien barreras disciplinares las que hemos creado. Entonces, claro, eso, en fin, conforme nos ayuden, bien, pero si están impidiendo según qué aprendizajes, ¿no?, y tal, pues a lo mejor tenemos que cuestionarlas y los sólidos muros que separan estos campus de otros, ¿no? Tenemos que cruzar ahora la ciudad para ir a Bellas Artes o algo así, a ver si a lo mejor no era esto de lo que se trataba en principio, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, uno de los grandes desconocimientos de la ciencia actualmente es el cerebro. Entonces, el cerebro, claro, tiene todas estas dimensiones, ¿no?, tan amplias que cabe todo. ¿Vale? Cabe la ciencia desde mal estilo tradicional para entenderlo, pero necesita de ir más allá de los procesos creativos, de los procesos sociales, de diferentes elementos. Y estamos ahí, entonces enlaza. Sí. Ahí. Y se ve también aquí que somos más de los que parece, ¿no?, porque al final uno ahí picando y ese interés está. ¿Alguna cuestión, me parece? Sí. Gracias. Hola, buenas. Gracias por el seminario. Sí. No, solo quería hacer una pequeña aclaración. Había un momento cuando él ha mencionado las ondas gravitacionales, tú después te has referido a ondas atmosféricas gravitacionales. Ajá. Solamente quería aclarar que no son la misma cosa. Sí, es que es una confusión que he visto como varias veces. Y que se llaman de la misma manera, pues son cosas distintas. No sé, por curiosidad, ¿sabíais que eran cosas distintas o no? Bueno, sí, es que necesito el micrófono. Sí, no son, vamos, posiblemente me haya despistado, no sé, lo mismo el momento al que te referías. Sí, ¿no? Y son además otro de los ámbitos donde erramos frecuentemente los músicos, si es, claro, hablando de umbrales de percepción también, pues no, el dominio, digamos, de lo acústico, ¿no?, esas moléculas que se mueven, y no, justo hemos hablado, ¿no?, de lo electromagnético, ¿no?, como dos fronteras se nos quedaba ahí en esta pieza, ¿no?, de Sworix, que hemos hablado de Alvin Lucier, que justo problematizan eso, ¿no?, que claro, son dos dominios de el espectro electromagnético, digamos, y digamos este otro molecular, digamos, donde ¿no?, el aire impacta en nuestro tímpano. Pido disculpas. Sí, y luego el propio de las ondas gravitacionales, donde es el mismo espacio-tiempo el que está oscilando. Entonces no necesitamos ni materia ni nada, nos vienen de la colisión de agujeros negros, llegan hasta aquí, y el mismo espacio-tiempo es el que está oscilando. Eso es. Materia en la que, hasta donde yo sé, claro, todavía una plasmación musical, más allá de lo poético y tal, no. Sí. A menos que entendamos ya toda la música como forma de viaje en el tiempo, que también es una cosa. Es cierto que eso, pensando en Cortázar, ¿no?, y el perseguidor, y esos solos de Coltrane, ¿no?, que, ¿no?, si esto dura 4 minutos, ¿cómo es posible que lo haya yo evocado en mi mente en ¿no?, entre dos estaciones de la línea B, que solo duran 2 minutos, ¿no? Entonces, a lo mejor el viaje en el tiempo a través de las ondas gravitacionales está ya inventado por la música desde hace siglos, también podría ser otra posibilidad. Yo quizás voy a intervenir. Sí, gracias. Quería también, que quizás se me había olvidado con los nervios al principio, introducir bien a Miguel, porque claro, que he introducido a Miquel y no he dicho que, claro, que Miguel efectivamente viene de musicología, es ensayista,
compositor y presentador de la radio, de esa fabulosa programa sonora que suena todos los viernes a las 12 en Radio Nacional Clásica, Radio Nacional de España. Entonces, claro, quizás por eso también, claro, estas cosas de las ondas gravitacionales nosotros los oímos a través de esas piezas tan fantásticas como Alvin Lucier. Gracias también por nombrar los trabajos de Karen Barat, claro, o sea, esa figura de las humanidades, pero también de la física, ¿no? que lleva a la ciencia en ese libro Meeting the Universe Halfway a esa teoría de agencia, agential realism, ¿no? Agencia realismo, o algo así, no sé cómo muy bien traducirlo, y Rosa Bradotti también, que quizás también habrá que mandar una bibliografía también o añadirlo a una bibliografía colectivo para ir armando ese máster doctorado para el futuro. Bueno, quizás quería ahora como hacer un poco de cierre para irnos yendo al café y a conversaciones, quizás bueno, diálogos más íntimos o inquietudes que lleváis a las galletas, pero quería, bueno, primero dar las gracias a Miquel y Miguel por venir hasta aquí y por hacer el desafío que les he puesto y por toda la preparación que han hecho para llevar esta conversación a vosotros hoy, así que vamos a darles un aplauso. Y solamente decir que el 30 de septiembre es el siguiente seminario, que vendrá Ariana Coek, que es la fundadora del programa de artistas en residencia de CERN, que igual os suena, que fue fundado en 2011, y vendrá Marisa Sarsa, que es una física teórica que trabaja en el experimento de Anaïs, debajo de la montaña en Canfranc, en los Pirineos. Entonces vamos a pasar del fondo del mar al fondo de la montaña y estaría bien veros ahí. Y yo creo que no me queda más por decir, simplemente que ahora hay 3 cafés a la vez y hay que bueno, respetar los espacios de cada grupo. Yo creo que será claro, pero bueno, ya veremos. Pues nada, simplemente gracias por venir y estar presentes y oyentes hoy en día. Vale. Muchas gracias. Gracias a ti.